Hola muchachos, en este pequeño y corto video vamos a avanzar un poco más en lógica de primer orden para llegar a un punto al cual podemos incluir este material en la evaluación de la próxima semana. Básicamente es para darle más herramientas para que puedan construir las sentencias de lógica de primer orden que pueden aparecer en el certamen, ¿ya? Tengan tiempo para madurarlas. Entonces, en el video anterior mostraba acerca de cómo se podían formar aquellas fórmulas bien formadas, digamos, llamadas así, ¿cierto? Utilizando las herramientas de sintáctica de la lógica o cálculo de primer orden. También habían algunos ejemplos que se podían utilizar para poder formar estas frases de lógica de primer orden a partir de sentencias de lenguaje natural. Veíamos que uno de los elementos que distinguía la lógica de primer orden de la lógica proposicional o cálculo proposicional es el uso de estos cuantificadores, el para todo y el existe. El primero de ellos, el cuantificador para todo, quiere decir al lado, en este caso, de un predicado p de x, recuerden que x es una variable, ¿cierto? Para todo x p de x quiere decir que ese predicado p de x se cumple para todos los elementos constantes del dominio, es decir, si reemplazamos x con cualquier elemento del dominio, se va a cumplir p de ese elemento. ¿Ya? Eso es lo que digo cuando utilizo el cuantificador universal. Y eso es lo mismo a decir para todo x p de x, es lo mismo a decir p de a1, p de a2 y p de a3 unidos mediante conjunciones. Ya que si se cumple para todos, sé que en todos los casos va a ser verdad. ¿Ya? Por otro lado, cuando tengo el cuantificador existencial, existe x p de x, quiere decir que este predicado p se cumple para algunos elementos constantes del dominio, no para todos. Si fuera para todos, teníamos el para todo x, pero por lo menos para uno. Entonces la equivalencia quiere decir existe un x p de x, es lo mismo a decir p de a1 o p de a2 o p de a3. ¿Ya? En el caso en que sean todos verdaderos, sería básicamente el para todo x. ¿Ok? Eso me interesa que quede claro de partida. Ahora, ¿cuál es el significado de esta representación de los cuantificadores con predicados? Recordemos que los predicados aquí no quiere decir que haya solamente uno y que sea p de x. Este p de x puede ser una sentencia compleja, ¿ya? Formado por varios otros predicados con el argumento x, por ejemplo. ¿Ya? Pero para tener una mejor intuición respecto a qué es lo que significa la utilización de cada uno de estos cuantificadores, podemos verlos acá. Este ya lo vimos, ¿cierto? Lo que es para todo x, p de x, todos son verdaderos. Existe un x, p de x, al menos hay uno que es verdadero. Ya, o sea, puede que se cumple solamente para uno. No existe x, p de x, quiere decir que no hay ninguno verdadero. O sea, es una contradicción. Para todo x, no p de x, quiere decir que para todos esto es falso. P de x es falso, ¿cierto? Con existe un x, no p de x, quiere decir que alguno de estos x es falso p. Y aquí es donde se pone un poco confuso porque empezamos a mezclar las negaciones. Tenemos no existe un x tal que no p de x. Entonces, si no existe ningún x para el cual p sea falso, entonces ninguno es falso. ¿Ya? O ahora con el cuantificador universal, no para todo x, p de x, quiere decir que no todos son verdaderos. Ya, es decir, el decir esto, no para todo x, p de x, indica que puede ser el caso que está acá también. Y finalmente, no para todo x, no p de x, quiere decir que para ningún x, ¿cierto? No se cumple el predicado no p. ¿Ya? Así que no todos aquellos son falsos. Porque si para todos fuera falso, esto no estaría. ¿Ya? Va. Salté algunas. Sí. Si saco negación, quiere decir que para todo x, este predicado es falso. P es falso. Pero cuando digo que no, entonces no para todos. Puede que sea para algunos. Pero tengan bastante ojo la diferencia entre esta sentencia y esta. ¿Ya? Estamos acostumbrados a utilizar el para todo como algo absoluto, o todos o ninguno.
Pero vemos que si juntamos la utilización del para todo con la negación, tanto en el cuantificador como en el predicado, tenemos una sentencia que no es absoluta, ¿ya? No todos son falsos. Y si lo juntamos con el cuantificador existencial, tenemos una sentencia que es más categórica con el caso del para todo. Ninguno es falso, ¿ya? Si tienen dudas, si quedan dudas de esto, portenlo aquí o en Piazza, ¿ya? Otra forma de expresar esto es decir, para todo x, p de x se cumple, entonces quiere decir que para algún elemento del dominio se va a cumplir, claramente porque se cumple para todos. Por otro lado, si partimos de la premisa que para un elemento del dominio se cumple el predicado p, eso no quiere decir que para todos se cumpla, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasa con los otros elementos del dominio. Sí quiere decir que al menos para un elemento se cumple, ¿ya? Por eso que p de c implica que existe un x, p de x. Y aquí está la equivalencia que les comentaba yo. Para todo x, p de x es lo mismo, ¿cierto? Que no existe un x, no p de x. O sea, si estoy diciendo que para todo el x se cumple, entonces para ningún x no se va a cumplir. ¿Ya? Y si existe un x que tal que se cumpla, entonces quiere decir que para algunos de ellos, ¿cierto? No se va a cumplir esto. Para algunos de ellos no se va a cumplir, porque eso quiere decir que sí se va a cumplir para la versión positiva. ¿Ya? Otra forma de representar las negaciones, ¿cierto? Si tenemos para todo x, p de x, vamos a decir no todos son verdaderos, no para todo x. Ojo, el no para todo x, de nuevo les digo, no quiere decir que ninguno, quiere decir no todos, ¿ya? No es lo mismo. Que algún menos uno es falso, lo podemos representar así. Si queremos decir que al menos uno es verdadero, él existe x, p de x. Ninguno es verdadero. Ojo que esta es una aseveración categórica, ¿cierto? Pero estoy utilizando el existencial. Y todos son falsos, siendo para todo x, no p de x. ¿Ya? Y aquí otras equivalencias, como las que veíamos anteriormente. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden empezar a practicar desde ya. También van a ver algo de esto en la práctica. Para que aprendan a representar sentencias solamente utilizando cuantificador universal y luego solamente cuantificador existencial. Para que vean que se pueden traducir utilizando estas igualdades. ¿Ya? ¿Ok? En general, y esto como dato extra, el para todo x se suele utilizar en sentencias, como les decía en la clase anterior, en el video anterior, perdón, donde hay una implicancia, ya que acotamos inmediatamente los elementos del dominio en los cuales vamos a decir que para todo se cumple algo. Y generalmente utilizamos el cuantificador existencial en sentencias donde existe el cuantificador de conjunción, ya, no el cuantificador de implicancia. En general, van a haber casos que no, pero lo primero que ustedes deben pensar cuando están utilizando esto es que probablemente esté unida con una sentencia, por un lado, en el cuantificador universal que tenga implicancia y en el cuantificador existencial que tenga conjunción. ¿Ya? Entonces, en el certamen de teoría hasta esto, cómo formar frases en lógica de Merodian pasando de sentencias en lenguaje natural, ¿ya? Y cómo convertir entre ellas también.